Queridos hermanos y hermanas, en esta mañana queremos dar la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos están acompañando. Esta es la casa de Dios, la casa de todos ustedes. Y el concepto reformado es que no es el consistorio quien invita, no es el pastor, la pastora quien invita. Quien invita es el Señor. Y el Señor les ha convocado para que hoy estemos aquí juntos en esta fiesta que nosotros cristianos celebramos cada domingo, alrededor del mundo, en diferentes horas. Pero los cristianos celebramos el domingo la resurrección de Cristo. Amén. Sin resurrección, vana sería mi fe, tu fe, la fe de todos. Así es. Por eso es una fiesta de Pentecostés, una fiesta de alegría, una fiesta del Espíritu, que nosotros los cristianos el domingo no es el día de lavar, no es el día de planchar, no es el día de ir al picnic. El domingo es el día del Señor. Y por eso nosotros nos reunimos, hermanos, para darle la honra y la gloria que el Señor merece como nuestro Salvador. Amén. La lectura correspondiente para el día de hoy, según el leccionario, es Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos del 21 al 28. Esa es la lectura correspondiente al día de hoy según nuestro leccionario. Y bueno, quise usarla y contextualizar también el texto para nuestra vida hoy. Así que la versión que tengo es la versión Dios habla hoy, popular. Es una versión bastante coloquial y fácil de entender. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieras. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Hay un canto que es una oración, que no es el que voy a cantar después del sermón, que yo sé que muchos están esperando. La pastora me dijo para que cantara pase lo que pase, y eso lo vamos a hacer después del sermón. Pero esta es una oración que yo siempre hago antes de traer la palabra. Como decía el salmista: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor.
un año prácticamente desde que llegamos. Nos han acogido como familia, han estado con nosotros en momentos difíciles y gracias al Señor aquí hemos estado. Así que gracias, hermanos, por esta nueva oportunidad que me dan y estoy siempre para servir, quiero que lo sepan. El texto de hoy de Mateo se inicia con un cambio de itinerario y la retirada de Jesús y sus discípulos a un territorio no judío. Jesús emprende dicho camino luego de la confrontación que tiene con los fariseos y los escribas acerca de asuntos de impureza. Son los versículos que le anteceden del 10 al 20. Habían tenido una confrontación y los fariseos y los escribas estaban allí indignados porque los discípulos comían sin lavarse las manos. Y ellos decían, estos líderes religiosos, que ellos estaban quebrantando la tradición de los ancianos. Al no lavarse las manos, ellos les estaban acusando con Jesús. Ellos están quebrantando la tradición de nuestros ancianos. Recuérdense que en el tiempo del Nuevo Testamento esto se había convertido en una especie de ritual y de obligación. No hacerlo implicaba impureza. Esta tradición estaba basada en la interpretación de Levítico capítulo 15, versículo 11. Toda persona que llegaba a un hogar, a una casa, tenía que lavarse las manos. Habían esclavos que estaban allí para lavarle los pies a las personas cuando entraban, lavarle las manos, iban a comer, y había un sinfín de reglas que ellos tenían que cumplir. Jesús sigue este itinerario y cruza la frontera del paganismo. Se hace presente el reino de Dios a los gentiles. Los judíos creían, hermanos, que su Dios era un Dios de ellos. Ellos creían que su Dios solamente era para ellos y que nadie más tenía oportunidad de que ese Dios le socorriera, le sanara, le amara. Y Jesús en ese momento cruza las fronteras geográficas, culturales, raciales, religiosas, como años más tarde debía de hacerlo la iglesia. La iglesia que fue la encomendada a llevar estas noticias del Evangelio, de las buenas nuevas, ha sido llamada a cruzar fronteras, a ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A eso somos llamados. Pero la proclamación del Evangelio tiene que verse de una forma integral. Muchos creen que proclamar el Evangelio es hablar, es el querigma, es bla, 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 muy bueno, muy elocuente, habla muy bien, adoptan modelos de estilos de grandes predicadores. Oh, alabado sea el Señor. Y quiero decirles, tengamos cuidado, hermanos, porque quien habla es el Señor. Quien toca es el Espíritu. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. La proclamación integral del Evangelio no solamente es el querigma, no solamente es el hablar, también está la diaconía, que es el servicio que como cristianos
debemos prestar a quienes nos rodean, a nuestro prójimo. El servicio, el cristiano tiene que vivir para servir, y quien no vive para servir no sirve, porque debemos servir. Quien no vive para servir, hermanos, no sirve para vivir. Eso es algo que debemos tenerlo en mente. La diaconía es una manera de proclamar el evangelio. Y la koinonía. La koinonía entonces es la comunión que la iglesia tiene cuando se reúne en su casa, y cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Y el Señor está aquí en medio de nosotros hoy, para que nosotros le glorifiquemos, para que nosotros le alabemos. No es la iglesia quien invita al Señor, como hay otros grupos no reformados que dicen: invitamos al Señor, vamos a dar un aplauso y le damos la bienvenida al Señor. Cuidado con eso. No es la iglesia que invita al Señor. El Señor nos invita, el Señor nos convoca, el Señor dice: vengan a mis atrios con alabanza, rindan mi honor y gloria. Quien convoca es el Señor. Así que nosotros somos sus huéspedes, somos invitados por Él, somos convocados por Él para rendirle la honra y la gloria. Entonces, que no olvidemos esto: la proclamación integral del evangelio, el querigma, la koinonía y la diaconía. De esa manera nosotros podemos proclamar. Así que, hermanos, estos fariseos y escribas eran, miren, de fachada. Solamente querían aparentar cosas, pero su corazón estaba lejos del Señor. Esta enseñanza de hoy que nos muestra el evangelio nos debe servir a nosotros como cristianos, porque es una mujer que no era judía, una mujer pagana, cuando Jesús cruza esas fronteras y va hacia allá. Pero esa mujer había escuchado hablar de Jesús, había escuchado hablar del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que sanaba enfermos. Y esta mujer fue y le dijo: Señor, estoy viviendo una crisis existencial. Mi familia, mi hija, Señor, ya no hay lo que hacer. Y está muriéndose, Señor, porque este demonio la está devorando, la está destrozando. Señor, ¿qué hago? Y aquí es donde nosotros muchas veces tenemos que entender qué hacemos cuando estamos viviendo una crisis. ¿Qué hacemos cuando estamos frente a una situación que nos agobia? ¿Qué hago? Y esta mujer, sin ser judía, sin tener la fe judía, esa mujer se postró a Jesús. Y él le dijo: yo no he venido solamente para darle el mensaje a los hijos, no a los perros, a los perritos, a los perrillos, como traduce el texto. Y ella, con esa fe tan grande, le dice: Señor, pero aún los perritos se comen las migajitas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús vio la fe tan grande de esa mujer y le dijo: hágase conforme has creído. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Si crees, verás la gloria de Dios. No debe ser al contrario. Muchas veces decimos ver para creer, como aquel gran hombre Santo Tomás: hasta que no vea, hasta que no toque, hasta que yo no vea al Señor resucitado, yo no creeré. Pero el Señor te dice: cree y verás, cree y verás la gloria de Dios. Amén. Cuando tú crees y le crees al Señor, vas a ver los grandes prodigios que Dios hace en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Y esta mujer nos deja a nosotros como cristianos una gran enseñanza para que sepamos cómo acudir nosotros y dónde acudir cuando estemos viviendo momentos de crisis. Para nadie es extraño lo que estamos viviendo hoy en día: una crisis mundial, una crisis que el 2020 nunca se va a olvidar, que nuestros hijos, nuestros nietos que están viviendo esto hoy en día, cuando ya no estemos nosotros, van a decir: me acuerdo a mi abuelito, a mi abuelita con el tapaboca, y como decía por allí una caricatura de unos perritos que decían: bueno, ¿y qué le pasa ahora a los humanos que andan con bozal? Se hablaban entre dos perritos, así parados en la ventana mirándonos con... ¿Quién se iba a creer que hace años atrás o hace un tiempito atrás, el año pasado, tú podías entrar a un banco con un tapaboca y venir? Mira, fíjense cómo estamos viviendo una crisis que pareciera increíble, pero esto se va a contar, hermanos,
más adelante se va a contar, porque esto es algo que muchos lo toman de chiste, muchos lo toman como si no, pero es en el mundo entero que estamos viviendo esta crisis existencial. Ahora, ¿qué es una crisis? Según el diccionario, crisis es una situación grave que pone en peligro la vida. ¿Se parece a la realidad o no? Es una situación grave que pone en peligro. Yo conozco personas en Venezuela, amigos, que han muerto por esta enfermedad. Que algunos dicen, sí, pero es que la gente habla y dice, pero yo no conozco a nadie. Yo sí conozco. Y ahora mismo, hermano, yo fui hace, creo que 2 meses con mi esposa a Atlanta, y fuimos a Atlanta y estuvimos allá unos días y visitamos a la pastora, a la reverenda Zulema García de Rojas, y estuvimos con su esposo, cantamos, compartimos allá. Su esposo Douglas Rojas, esposo de la reverenda Zulema, todavía está en cuidados intensivos, tiene ya 1 mes, le hicieron traqueotomía, pero hemos estado orando y Dios ha sido fiel. Y la enfermera que ha estado cuidándolo es cristiana y ora con él y le canta a él, y él ha sentido la presencia de Dios allí, porque Dios puso esta enfermera cristiana allí que ha estado pendiente de él. Así que es realidad, hermanos, es realidad esta enfermedad. Según el diccionario, también una crisis es una situación difícil. ¿Qué más difícil de que esto que estamos viviendo? Gente que ha perdido el empleo, el trabajo, instituciones, negocios que están cerrados, gente que no haya que hacer con las manos en la cabeza. Y también, según el diccionario, una crisis es un cambio brusco de la condición de vida de una persona o de una comunidad. ¿Se les parece o no? Un cambio brusco. Esto fue así, hermanos. Estábamos tranquilos, estábamos felices. El país, este país que ha sido de bendición para ti, para mí, para muchos que han venido, estaba próspero, se veía en armonía, o sea, había otra forma de vida, y de pronto un cambio brusco, esta enfermedad. Tenemos que saber, hermanos, que nosotros los cristianos no estamos exentos a pasar por las crisis. Tarde o temprano llegarán a nuestra vida momentos de aflicción, de enfermedad, de escasez, de desempleo, de amenaza, de la pérdida de un ser querido. Llegarán momentos de aflicción. Ahora, ¿qué debemos hacer ante la crisis? Y aquí es donde viene lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Primero, en la crisis, lo primero y lo principal que tenemos que hacer es buscar a Dios. Es algo que todos nosotros sabemos. Se nos ha enseñado, se nos ha predicado, pero que lastimosamente no lo hacemos. Hay gente que solo busca a Dios cuando le duele una muela. Primero a diversión, miren, hermanos, viven la vida ciegos, sordos, mudos, como la canción de Shakira. Viven la vida como si creen que tienen todo en las manos. Pero cuando ya no hay para dónde ir, ni a dónde ir, o cuando tienen un familiar en cuidados intensivos, que ya la ciencia dice, mira, solo un milagro. Ay, Diosito, yo te pido y yo te prometo. Y a veces hacemos promesas que ni siquiera estamos conscientes que vamos a cumplir. Y tengamos mucho cuidado, porque Dios nos conoce. Dios conoce nuestros corazones y de verdad conoce también nuestras súplicas. La mayoría de nosotros lo que hacemos es buscar la ayuda de Dios cuando todo lo demás ha fallado. Ya el dinero se acabó, ya el seguro no cubre más, ya el curandero allá me dijo que el otro, tanta gente que yo he visto, hermanos, que busca otros caminos. Pero cuando ya todas las puertas están cerradas, entonces cuando nuestros planes ya han fracasado, es decir, cuando ya no hay nada más que hacer o que no podemos hacer nada, entonces buscamos a Dios.
En la crisis, segundo punto, tenemos que confiar que Dios lo ha permitido con un propósito para bendición de nuestra vida. Y a veces eso no lo entendemos. Siempre decimos, nada pasa si Dios no lo permite. Pero ¿lo creemos en realidad? ¿No creemos que la crisis que estamos viviendo es porque Dios así lo ha permitido con un propósito bueno para nuestra vida? Nuestros corazones terminarán resentidos y amargados si no podemos entender esto. A veces no entendemos el por qué, pero hay un para qué. Y esto muchas veces pasa cuando tenemos un familiar enfermo en cama. A veces no entendemos y decimos, Señor, ¿por qué? Pero la enfermedad tiene tres connotaciones que siempre he visto. Una, la enfermedad está allí y muchas veces por esa enfermedad hay la bendición de que las familias se unen. Familias separadas, familias un lado, en el otro, vivo aquí, el otro vive allá. A veces viven en la misma ciudad y ni se tratan, ni se ven, ni se reúnen. Pero se enfermó papá o se enfermó mamá y ahí nos ven. Bueno, ahí están. Entonces a veces en la enfermedad tenemos que ver de que también Dios, hermanos, trae esa bendición de unir a las familias. La otra connotación que yo veo allí en la enfermedad es que es para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Puede Dios resucitar a un muerto? ¿Puede Dios sanar a un enfermo? ¡Claro! Dios es Dios. Y allí estaba Lázaro ya, Señor. No, ¿cómo van a quitar la piedra si, Señor, huele mal? Quita la piedra. Señor, ya él tiene más de 3 días. Huele mal, Señor. Quita la piedra y verás la gloria de Dios. Y entonces cuando tú quitas la piedra, cuando tú quitas ese obstáculo de incredulidad, de incertidumbre, tú puedes ver la gloria de Dios. Y puedes ver de que Dios se manifiesta y que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Dios hace milagros. ¿Lo creemos o no? Claro, sí. Y la otra connotación es porque Dios así lo ha permitido. Porque dice, vente, que te quiero aquí conmigo. Porque en esta vida estamos de paso, pero algún día veremos al Señor cara a cara. Algún día estaremos con Él para siempre. Y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más escasez, ya no habrá nada que nos pueda atormentar. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas y viviremos en la nueva Jerusalén juntos adorando a nuestro Creador. Esa es la fe verdadera del cristiano. Así que, hermanos, en las crisis tenemos que aprender que Dios permite las cosas con un gran propósito. En las crisis, como número 3, y son 4 puntos nada más, tenemos que ser pacientes y esperar, teniendo seguridad que Dios nos ayudará. Sí, el Salmo 40 dice así, 1 y 2. Dice el versículo del Salmo 40, pues puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de humillarme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Hermanos, en los momentos de crisis, lo que más nos cuesta es ser pacientes y esperar. Esa es una de las grandes lecciones que aprendemos en tiempos así. Que las cosas no cambiarán enojándonos, ni desesperándonos, ni haciendo berrinches,
En las crisis Dios nos lleva a doblegar nuestra vida ante Él y decir que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Como dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová y Él me respondió y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Pongamos atención a estas palabras. Me hizo sacar, puso mis pies. El texto, enderezó mis pasos. Fíjense estas sentencias claras del salmista. ¿Qué significan esas palabras? Que si esperamos pacientemente en Dios, si no nos movemos, si no hacemos locuras, todo lo que nosotros no podemos, el Señor hará por nosotros. Él nos sacará de la crisis. Él nos dará la victoria. Y por último, en la crisis tenemos que confiar que esto que estamos viviendo hoy será un motivo de alabanza para nuestro Dios mañana. Esto que vivimos hoy será un motivo para nuestro Dios de alabanza mañana. Y fíjense lo que dice el mismo Salmo 40, del 3 al 5. Dice, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes, ni a los que adoran a dioses falsos. Señor y Dios mío, muchas son tus maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son tantas, son innumerables que yo no puedo ni siquiera contarlas. Gloria a Dios. Son tantas las maravillas de nuestro Señor que ni siquiera podemos contarlas. Vamos a testificar, hermanos y hermanas, y glorificar a Dios por sus maravillas manifestadas en nuestra vida. Él cambiará nuestro lamento en alegría, nuestro lamento en baile, cuando se cumplan los propósitos que Él quiere en nosotros. Dios pondrá una alabanza en nuestra boca, un cántico nuevo nacido de un corazón agradecido por las maravillas de nuestro Dios. A veces creemos que las crisis solamente las vivo yo, pero nadie sabe la gotera que tiene nuestra casa hasta que no esté adentro. A muchos de ustedes los estoy viendo aquí, hermanos, y no sabemos lo que ustedes viven. Cada quien vive una crisis existencial, pero déjeme decirle que no es nada nuevo. A veces creemos como estos evangelistas de la prosperidad: ven a Jesucristo y todos tus problemas se te van a acabar. Ven a Jesucristo y Él vivirá feliz. Y sí, en medio de la tormenta tenemos paz y hay felicidad en medio de las pruebas y las dificultades. Jesús nunca nos engañó. Juan 16:33 dice, Juan 16:33 dice, en el mundo Jesús os habló diciendo, estas cosas os he dicho para que en mí ustedes tengan paz. Así comenzó. Estas cosas os he hablado para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo, tú y yo somos más que vencedores, como dice el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las vicisitudes, en medio de las enfermedades, en medio de este virus, de esta pandemia que nos agobia, somos más que vencedores porque Cristo vive en nosotros. Y nosotros podemos afrontar esta crisis y darle ánimo a esas personas que están sin esperanza. Ayer
Estaba hablando con un compañero y me dijo, yo soy ateo. Un muchacho cubano. ¿Tú eres ateo? Sí. Que yo no entiendo cómo tú crees en Dios. Y a veces es difícil. La gente anda en una situación que ya ni siquiera quiere creer. Y yo le dije, bueno, yo oraré por ti, hermano, y pediré a Dios para que Dios pueda ablandar tu corazón y tú puedas entender, porque Dios es bueno. Le dije, Dios es bueno y Dios transformó mi vida y Dios ha hecho un milagro en mi vida. Así que la gente anda desesperada, hermanos, pero no crean que las crisis solamente nos tocan a nosotros. La Biblia también habla de crisis. La Biblia habla de crisis y estas crisis forjaron a los mejores líderes del pueblo de Dios. De la crisis en medio de los egipcios salió Moisés. La pastora ha tenido unas prédicas últimamente sobre el Antiguo Testamento y de Moisés, del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, magníficas, que dan ánimo. Salió Moisés de esta crisis. Del tiempo de hambre surge José. Lo vendieron allá a los egipcios. Sus hermanos lo vendieron. Y de ese tiempo de hambre surgió José como gran líder. Del tiempo de la incredulidad y de los falsos dioses nace Daniel, otro líder que dio al rey a Nabucodonosor. Le dio en este tiempo una convicción de fe. Daniel oraba 3 veces al día. Lo tiraron a los leones, pero ahí estaba Daniel, con su fe intacta. Un hombre muy importante en el destierro del pueblo judío. Así que, hermanos, y de la penuria de pasar 40 años por el desierto, salieron Caleb y Josué. La palabra nos enseña a tomar ventaja de las dificultades. Y esto es lo que quiero dejarles hoy. Tu mayor bendición es tener fe, así como la mujer abordó a Jesús. Tu mayor bendición es tener fe y confiar que Jesús es el Salvador. Y creer que Dios puede llevarte delante de esta crisis y sacarte de acá, porque Él está contigo y no te ha abandonado. Josué y Caleb aprovecharon la crisis de 40 años en el desierto. Fueron enviados como espías por Moisés a la tierra prometida. Fueron 10 los enviados. De los 10 que fueron enviados, 8 vieron gigantes. Vieron gigantes, obstáculos. Solo 2, Caleb y Josué, vieron una tierra donde había uvas, una tierra donde fluía leche y miel. Equivocadamente, la mayoría de nosotros vemos problemas y no las bendiciones. ¿Qué gigante te está atormentando ahora? ¿Qué gigante estás viendo ahora en este mismo momento? ¿Qué te está atormentando? ¿Estás viendo a los gigantes? ¿Estás viendo obstáculos? ¿O estás viendo las uvas? ¿Estás viendo la tierra que fluye leche y miel? ¿Estás viendo las bendiciones? Ya dejemos de murmurar. La murmuración trae amargura. El pueblo de Israel vivía murmurando y por eso no podían ver las bendiciones de Dios. De todos los que pasaron por el desierto después de 400 años en Egipto, solamente Caleb y Josué pudieron gozar de la bendición. Ellos no vieron gigantes, ellos vieron al Señor, ellos vieron la bendición, ellos vieron una tierra prometida. Y eso es lo que el Señor quiere que tú veas hoy. Queridos hermanos, quiera Dios que en medio de esta crisis que estamos viviendo podamos aprender a acudir a nuestro Señor, que nos ha prometido vivir con nosotros, estar con nosotros y acompañarnos siempre. Y termino con esta canción que dice: si no hubieran problemas, tampoco habrían victorias. La pastora me pidió, que muchos habían escuchado la canción cuando la grabé, y que quería que hoy la compartiera con ustedes.
Así que quiero terminar con este tema y que usted pueda reflexionar sobre estas palabras. Pase lo que pase.